Y siempre es bueno discutir o recordar que Argentina ya hace 3 o 5 años que venimos siempre con la misma cantidad de nuevos infectados cada día que se diagnostican cada año, ¿sí? O sea, la epidemia sigue estable desde ese punto de vista, pero es cierto que si uno mira sutilmente, va a ver en los boletines cómo diferentes poblaciones van cambiando dentro de estos 6.500. Por ejemplo, en el último boletín vemos cómo un 25% de los nuevos casos diagnosticados son chicos menores de 30 años gay. Entonces uno dice, sí, estos son los que recién se están infectando. Pero también la epidemia muestra, por otra parte, en esta torta, los que se están demorando en diagnosticar, que son las poblaciones más especiales, más olvidadas o más difíciles de llegar. Y eso por eso es la causa en la que en general cada año nosotros vemos un 4% de estos pacientes que tienen tuberculosis y que bueno, vamos a tener que empezar a considerar como un manejo. Y recordemos que la tuberculosis hoy por hoy es la primera causa de internación y en la ciudad de Buenos Aires, y de muerte, perdón, en la ciudad de Buenos Aires en pacientes HIV, cosa que parece que parece increíble. 13% de los pacientes que se diagnosticaron el año pasado tenían más de 50 años. Esto no es adulto mayor, claramente, somos todos, todavía no estamos entre rasgos, pero claramente que vamos a llegar más rápido a los que tengan 60, digamos, durante el seguimiento son los que vamos a tener que prestar más cuidado por el envejecimiento de esta población más rápido que el resto de la población. Un tercio de los pacientes menos de 200 CD4, y esto sí que tiene muchas implicancias en el manejo en el día a día, y esta cifra no la hemos podido cambiar en los últimos años, y ahí es cuando yo decía, estamos llegando tarde, muy tarde a esta población. Y finalmente, 24% riesgo de mala adherencia. Es muy difícil, el boletín no tiene información sobre esto, pero lo articulamos en el porcentaje de personas que usa o de sustancias, drogas y alcohol a niveles problemáticos, y también jóvenes o gente con vivienda inestable en diferentes encuestas. Las mujeres claramente son también una población especial que hay que tener algunas de otras consideraciones, sobre todo si están con potencial de quedar embarazadas. Tenemos inhibidores de la integrasa, ya han presentado diferentes expositores en forma brillante, pero en la práctica, digamos, tenemos combinaciones a dosis fijas solamente en el sistema privado. En el sistema público la única combinación a dosis fija de una sola pastilla al día no tiene integrasas, y en las que combinaciones a dosis fija que tenemos disponible podemos ver que tenemos el Vitegravir con o sin TAF o con TDF. Victegravir todavía no está en el mercado, pero va a venir rápidamente. Dolutegravir en el nivel también privado, ¿sí? Con algunas diferencias, y como decían esta mañana, están los de primera generación y los últimos dos los de segunda generación. Pero vamos a las poblaciones especiales en serio. En tuberculosis sabemos claramente que el Vitegravir y Victegravir están contraindicados por las interacciones farmacocinéticas, por la dificultad de mantener niveles adecuados con rifampicina, y por lo tanto nos queda solamente los dos únicos inhibidores de integrasa que han sido demostrados a través de estudios clínicos. El REFLATE y el INSPIRING son dos estudios muy similares, son estudios digamos no comparativos, son estudios evaluados para mirar el impacto sin poder llegar a tener valor estadístico para decir que una rama es mejor que otra, y que son muy parecidos en el diseño, salvo que en el REFLATE ya vean en negrito que se incorporaron pacientes con sospecha de tuberculosis. No todos los pacientes con tuberculosis tenían diagnóstico confirmado, y con CD4 mucho más bajos que en la otra población. Sin embargo, los resultados son muy similares. 75% en Raltegravir 400 con rifampicina, 75% en Dolutegravir cada 12 con rifampicina lograron la supresión virológica. No hubo mayor incidencia de iris en ninguno de los dos estudios. Pueden empezar, iniciaron en los dos estudios después de las 2 semanas de inicio del tratamiento antituberculosis, y así se ve que hoy por hoy es una práctica estándar y está aceptada. Podemos empezar con esto, aunque hay algunas preguntas pendientes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando empecemos con los programas de implementación si tuviéramos solamente una combinación a dosis fija, como pasa en algunos lugares de África, que hay una combinación de Dolutegravir, Tenofovir 3-TC, hay que conseguir Dolutegravir adicional para la dosis de la mañana? ¿O qué va a pasar con rifapentina o las interacciones con segunda o tercera línea, o si la terapia doble en este escenario sería suficiente o no para estos pacientes?
La segunda población que habíamos comentado es adultos mayores. Estamos acostumbrándonos a ver cada vez más pacientes que envejecieron con nosotros en la clínica, pacientes en los que hemos dejado de mirar solamente el CD4 y empezamos a mirar el colesterol, el triglicérido, y que ya son aburridos, digamos, desde el punto de vista infectológico porque ya están muy estables. Pero también siempre hemos visto un porcentaje menor de pacientes que aparecen con el diagnóstico con más de 50 años. Y en este caso, por ejemplo, es el caso de este paciente que tiene todos los factores de riesgo coronarios juntos y además de tener HIV no controlado con carga viral alta y CD4. En este paciente yo lo que generalmente les digo o lo explico, además de la curvita de la carga viral y la curvita de cómo cae el CD4, para mostrarle la importancia del tratamiento que todos hemos hecho alguna vez con los pacientes, es muy importante mostrarle que el HIV está asociado no solamente con mayor riesgo de infarto, sino también con un riesgo más temprano de desarrollar infarto, ¿sí? Y es cierto también, o hablamos también de que es importante el inicio del tratamiento y la utilización de fármacos con bajo impacto metabólico. Y acá vemos cómo, a medida de los años, a medida que tuvimos disponibilidad de mejores antirretrovirales, la tasa de infarto en las personas fue bajando y hoy por hoy, si las personas empiezan tratamiento con más de 500 CD4, en este estudio se demuestra que no hay un riesgo aumentado con respecto a la población HIV negativa. Una estrategia que resulta muy cómoda es dar vuelta a la pantalla y mostrarle al paciente en el mismo momento el cálculo de su factor de riesgo cardiovascular. ¿Sí? Están en todas las páginas online, pones los datos que tengas disponibles y en este paciente tiene un 28% de riesgo de tener un infarto en los próximos años. Y ese porcentaje tan alto seguramente en algunos pacientes moviliza o le da, digamos, los motiva a empezar a mejorar un poco sus factores de riesgo tradicionales. Y en estos pacientes probablemente vamos a seguir discutiendo si le damos abacavir o si le damos tenofovir o qué backbone le damos, porque hay un montón de publicaciones que asocian el riesgo cardiovascular con abacavir. Y hay últimas publicaciones que están sugiriendo que se debe a un aumento de la agregación plaquetaria, un aumento de la activación de las plaquetas, un aumento de la activación del endotelio. Bueno, algunos de estos trabajos pueden tener algún conflicto de interés, pero en la práctica tenemos estudios de 120.000 participantes demostrando que hay un mayor efecto. Tenemos otro metaanálisis también con 110.000 participantes que parece que no tiene efecto cardiovascular y por lo tanto las guías te dicen no hay una información suficiente para decir que el abacavir es, pero por las dudas, si tiene mucho riesgo, no lo uses. ¿Sí? Entonces en estos pacientes claramente vamos a tener que considerar otras opciones que no sean el abacavir o quizás la terapia doble sea una muy buena oportunidad. Porque por otro lado vemos que el impacto metabólico de los inhibidores de la integrasa de última generación es bastante, digamos, no hay grandes diferencias, ya sea que esté coformulado con tenofovir, con TAF, con dolutegravir, abacavir, vemos cómo los niveles o los cambios en los lípidos son relativamente menores, tanto para victegravir como para dolutegravir en esta diapositiva. Ya sabíamos de antes que si el tipo venía en un inhibidor de proteasa, obviamente lo pasamos a raltegravir, caen los valores de colesterol total, LDL, triglicéridos, esto se hizo con Caletra y raltegravir. Se hizo lo mismo con darunavir y dolutegravir, vemos también cómo van reduciendo los niveles, aumenta un poquitito el triglicérido, pero el resto de marcadores va bajando. Pero más que decirles a ustedes tienen que cambiarle a todo el mundo los medicamentos porque este tipo tiene riesgo cardiovascular, hay que tener en cuenta que los medicamentos son un pequeño fragmento de todo este riesgo cardiovascular y que no es el más grande. Si mirás acá, ves cómo los factores tradicionales de riesgo son mucho más importantes en relación al otradio que el indinavir, el lopinavir o el abacavir, ¿sí? Y en la derecha vemos cómo las intervenciones dirigidas a controlar la dislipidemia, a controlar la hipertensión, a controlar el tabaquismo, son mucho más efectivas que solamente cambiar el tratamiento antirretroviral y decir al tipo, bueno, quédate tranquilo, ya te cambié el antirretroviral. Hay que hacer las tres cosas, no digo que no hay que hacerlo, hay que hacer las tres cosas, pero tengamos en cuenta que tenemos que ser muy
digamos, tenemos que discutir muy bien con los pacientes la necesidad de mejorar los factores de riesgo tradicionales que podamos modificar. Y cuando tratamos a los pacientes con estatinas, recordemos que ya estamos acostumbrados a tratar con estatinas a muy bajas dosis porque venimos con el chip en la cabeza de los inhibidores de proteasa y la interacción con las estatinas y empezamos con rosuvastatina con 5, pero en paciente con integrasa, si no está recibiendo cobicistat hay que empezar con 10 o 20, digamos, ¿no? Entonces tenemos que, en ese sentido, tener en cuenta las interacciones también. A mí me llama mucho la atención la cuestión del uso sin control de todos los antiácidos con aluminio, con magnesio. Vean cómo en este estudio en Ámsterdam, los pacientes que recibían cualquier inhibidor de integrasa y que recibían por su cuenta cualquier catión polivalente, tienen una posibilidad de fallo del doble que los pacientes que no lo recibían. O sea que tengamos cuidado de hablar con los pacientes, recordarles que no tienen que tomar estos medicamentos muy cerca, por lo menos 12 horas aparte, si lo pueden suspender mejor todavía, porque sí que pueden tener un impacto en la absorción y en el impacto clínico. Y cuando los tipos toman un montón de cosas, también es posible que tengan efectos adversos. Y entonces, sobre todo en las personas grandes que toman muchos medicamentos, uno quiere tratar de disminuir la posibilidad de interacciones y de efectos adversos. En este estudio muy grande también podemos ver cómo de todos los inhibidores de integrasa que se estaban analizando, los pacientes con dolutegravir tenían la menor proporción de efectos adversos comparados con raltegravir y con el vitegravir, aunque el tipo de toxicidad que tenían los pacientes con dolutegravir era un poco mayor en cuanto a efectos adversos neuropsiquiátricos que el resto de los otros efectos, de los otros inhibidores. Eso era un poco de insomnio, agitación, un poquito más de irritabilidad. Entonces estas son las cosas que discutiremos con estos pacientes avanzados. Además habrá que ver y habrá también que calcularle la densidad ósea, la posibilidad de fracturas y si podemos hacer una densitometría a todos los que tengan más de 50 años y cuando tengamos la posibilidad de cambiar el tenofovir por TAF, vemos cómo se normalizan o se mejoran los índices de masa ósea en los pacientes que pudieron cambiar. En la otra población, como les comentaba, eran los pacientes que se detectan con menos de 200 CD4. Y tenemos ahí un estudio muy interesante que alguna vez muchas de estas personas de acá, digamos, muchos de los compañeros estuvimos discutiendo, qué lindo sería hacer esto, darle tratamiento antirretroviral y al que está muy mal, agregarle una integrasa porque sabemos que baja mucho la carga viral, sabemos que posiblemente reconstituya más rápido y podamos salvarle un poco más la vida a estos pacientes. Sin embargo, cuando se hizo este estudio muy grande, 1.800 pacientes en África, se vio que el impacto de agregar raltegravir a pacientes muy avanzados sí que bajaba la carga viral, pero eso no se tradujo en un beneficio clínico en términos de mortalidad. Sí, este es un trabajo interesante, no solamente le agregaba a los pacientes raltegravir, sino que en un diseño factorial, a una cuarta parte de las personas también les agregaba a la mitad de las personas, perdón, les agregaba un paquete de profilaxis, cotrimoxazol, acitromicina, isoniazida, para ver también en qué pasaba. ¿Qué pasaría si empezamos, digamos, tratamiento temprano en estos pacientes o rápidamente en estos pacientes con menos de 50 CD4? Obviamente muchos de estos pacientes tuvieron síndrome de reconstitución inmune. Y ahí es donde yo les decía, los inhibidores de la integrasa, lo vamos a comentar después, no teníamos mayor incidencia. Pero ¿cuál es la eficacia de la integrasa en pacientes con menos de 200 CD4? Acá podemos ver, en rojo son cuando se compara inhibidores de integrasa con otra medicación de otra familia, y en los porcentajes de eficacia en rojo, yo marqué los que me parecía que había diferencias que eran significativas, aunque los estudios estos no estaban diseñados para estas diferencias, son subanálisis de estudios más grandes, y por tanto siempre en estas comparaciones hay menos de 50 pacientes en cada rama, así que no permite un análisis estadístico, pero vemos claramente cómo en el estudio NEAT, que sí es el único que logró potencia para demostrar que era inferior, la combinación de raltegravir con darunavir fue inferior que la triple terapia con darunavir y tenofovir y emtricitabina. El resto de los valores se muestran más o menos normales. Yo marqué en rojo el estudio Gemini, porque se vio que en el grupo de 200 CD4 o menos, el porcentaje de carga viral
que se lograba indetectable fue un poco menor, pero sin embargo cuando uno lo mira en el histórico con los diferentes grupos no es tan diferente al single o al sprint 2, entonces es necesario más estudios para ver si realmente la doble terapia en pacientes con menos de 200 CD4 es menos efectiva o no, porque este estudio muestra esta sugerencia pero no tiene ese poder estadístico. Con respecto al iris, lo que les decía, hay en el año 2016, en el CROI creo que fue la primera preocupación porque los pacientes con integrasa hacían un 6% de iris, un poco más que el otro grupo, que era 3%, creo. Y entonces a partir de ahí se empezaron a revisar los estudios randomizados en pacientes avanzados. Y estos 3 estudios, el primero ya se los comenté, el segundo estudio también se los comenté, el de la tuberculosis en pacientes, el tratamiento de la tuberculosis naive, y el último estudio. Y ninguno de los 3 demostró que la rama con integrasa, comparado con la otra rama que no tenía integrasa, tuviera mayor riesgo de iris. El más significativo claramente es el Reality, que tiene 1.800 pacientes. Vean en esta rama cómo hubo un 10% de iris, ahí están descritos todos los tipos de iris, y el momento en el que se producen y la cantidad de iris que se producen están graficados en forma idéntica entre los que reciben 3 drogas o los que reciben 3 drogas más raltegravir. Por otro lado, lo que sí vimos es que el paquete este de profilaxis, que es medio raro, yo no sé por qué le dan solamente 3 meses de isoniazida, no sé por qué le dan 5 días de acitromicina, pero bueno, es el paquete que ellos identificaron como un paquete de profilaxis, y esto sí se asoció en estos pacientes con menos de 50 CD4 a una reducción de del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica del 12% en la fase, en el grupo que no tiene esta intervención, al 7%. El otro grupo recibía solamente cotrimoxazol. Perdón. La boquita seca. Nervioso todavía en estas escenas. Bueno. El otro grupo es el grupo más difícil, ¿no? Porque es muy fácil llegar, testear, tratar, citar y vuelven en 3 meses, está indetectable y listo. El grupo más difícil es el grupo de personas como esta muchacha que vemos todos los días en la fundación y que sabemos que no va a volver. Sabemos que va a ser difícil si no la llamamos, sabemos que va a ser difícil lograr convencerla que tiene que hacer tratamiento, aunque tiene un buen CD4, tiene un montón de otros factores que estamos seguros que va a seguir empeorando, digamos, su situación social, económica y de salud si no intervenimos rápidamente. HIV positivo, hepatitis C positivo, sífilis activa, consume alcohol, cocaína, tiene trabajo sexual ocasional para sobrevivir y no tiene dónde vivir en forma fija y anda de hotel en hotel compartiendo habitaciones con amigas en función de lo que pueda trabajar. En este caso, sí que es importante el tratamiento antirretroviral, sí que es importante empezarlo lo antes posible, pero es imposible pensar este tratamiento antirretroviral si no rodeamos este tratamiento de un dispositivo que permita que esta mujer pueda sostener ese tratamiento. Cuando estamos hablando de dispositivo no es solamente que alguien la atienda o que alguien la reciba en el hospital, necesitamos trabajadores sociales que vayan a verla a la casa, navegadores pares que conecten a esta persona con los servicios de tratamiento en los hospitales, grupos terapéuticos o asistencia psicológica individual, entrevista motivacional para lograr darle herramientas de vida que la mujer decida tomar alguna decisión, incentivos y obviamente otras tareas. Pero si vamos a empezar tratamiento, debe ser rápido también, porque si no perdemos el momento y ese tratamiento tiene que ser con alta barrera genética, porque sabemos que seguro que esta persona lo va a suspender varias veces durante el transcurso de su vida, con pocas interacciones y en lo posible, lo más rápido posible. Y hay muchas experiencias de tratamiento en el día, con poblaciones quizás no tan afectadas como esta muchacha que les mostraba, pero también con poblaciones difíciles como en Haití o en Sudáfrica, y vieron que iniciar en el día no solamente es efectivo, sino que se asocia a una mejor supresión viral que si lo mantenemos, si esperamos los resultados de la carga viral, si esperamos el CD4, si esperamos la segunda o tercera visita, y que se asocia también con mejor retención y con una menor tasa de muerte. Acá hay un error en el último en Cascade, pero se asocia con, digamos, reduce el 50% en Haití, por ejemplo, la muerte. Y por eso la OMS recomienda ahora iniciar el tratamiento en pacientes avanzados en el mismo día, y si no es posible en el mismo día, por lo menos en la primera semana del diagnóstico.
¿Consideran ustedes acá que una obra social demora a veces 2 meses en autorizar una carga viral o tenemos 3 o 4 meses en tener el resultado? Si tenés un medicamento que sabés que no es, digamos que el virus es sensible, que no tiene muchas interacciones, que va a ser fácil de tomar y lo tenés ahí, empezás el tratamiento, es posible empezar tratamiento inmediato. Por otro lado, digamos, es justamente los objetivos de la OMS de ir estandarizando y simplificando los procesos de tratamiento hacia un medicamento que pueda ser fácil de tomar. Y esta es la experiencia de Brasil con dolutegravir, tenofovir, emtricitabina, y vemos cómo en Brasil, en total, digamos, en estos últimos 3 años hubo 100.000 personas que iniciaron tratamiento. De estas 100.000 personas, unas 6.500, 7.000 empezaron con dolutegravir, tenofovir y 3TC, perdón, y ven cómo es un 40% más efectivo que cualquiera de los otros tratamientos y se logró un 85% de supresión de carga viral durante 6 meses de seguimiento, que es el análisis. Esto es lo que se presentó en la IAS. O sea que realmente puede haber un 15, como decía Mauro antes, hay un porcentaje de pacientes que no van a llegar, que no van a estar indetectables, pero este porcentaje es mucho menor que con cualquiera de los otros esquemas disponibles de tratamiento que estamos utilizando hoy en día. ¿Ya está? 3 minutos. Finalmente, mujeres en edad fértil, quedan 3 diapositivas nada más, creo. Hay pocos estudios en mujeres, el ARIA, el WAVE, hay un estudio de Victegravir que se está haciendo, y si las mujeres están embarazadas, y ya sé que no son un contenedor de bebés, no me tiren con nada, hay algunos que no deberíamos usar. No hay datos para Victegravir, no se recomienda el Victegravir, y vamos a ver claramente que dolutegravir ha cambiado de la tranquilidad que teníamos a través del reporte de formaciones. No hay grandes novedades, el dolutegravir, como era de esperar, es mejor que atazanavir, ritonavir en mujeres, y entonces por eso, digamos, la tasa de respuesta es de 70%, en atazanavir 82% en mujeres recibiendo dolutegravir, lo mismo con el Victegravir, vemos que es superior, 87% versus 81%, es bueno saber que funcionan y funcionan muy bien. La única preocupación justamente con dolutegravir a causa de los 4 casos de defectos del tubo neural que se presentaron en Botsuana. Veamos que esto ya había una publicación anterior donde se decía que era seguro, 1.700 mujeres que se habían evaluado en el mismo lugar, que habían recibido en algún punto de su embarazo dolutegravir y no hubo ningún efecto. Habían visto 280 mujeres en el primer trimestre y no habían visto ningún problema, y después aparecieron estas 4 mujeres entre un total de 426, eso da una incidencia de 0,94, y eso es superior a lo normal, a la incidencia del país, que es de 0,12, que es mayor igualmente que la de las mujeres HIV negativas y de lo que uno espera en la población general, pero posiblemente, como decía Pedro antes, la falta de suplemento de ácido fólico podría contribuir también a esta causa. Se fueron agregando más casos para intentar identificar esto, si pasa lo mismo en Brasil o en otras partes. La cuestión es que hoy tenemos 900 mujeres y solamente 4 casos, por lo cual la incidencia bajó a un 0,67%, y por eso es muy importante que trabajemos con las mujeres que están en edad fértil y que están recibiendo dolutegravir, que es importante que sepan que tienen que asegurar la posibilidad, digamos, de los métodos anticonceptivos para estar segura de que no se embaracen recibiendo dolutegravir por el riesgo, hasta que tengamos más información. Calculamos que el año que viene va a haber muchísima más información, porque hay muchas cohortes en este momento recabando estos datos, y ojalá que sea una historia como la de Faviren, digamos, que empezamos también con 4 casos y ahora decimos que no hay problema, pero por el momento las mujeres tienen que saber que este es un riesgo, tienen que extremar sus cuidados, y tenemos que discutir con ellas si están seguras que llevan a bien su anticoncepción o si prefieren cambiar de tratamiento. En conclusión, hay diferentes opciones de tratamiento, todas tienen ventajas, todas tienen desventajas, hay coformulaciones, siempre es bueno tenerlas, siempre es más fácil para los pacientes tomar una sola pastillita por día, porque eso mejora la adherencia, pero no están disponibles todavía en el sistema público. El uso de rifampicina, la posibilidad de embarazo, el riesgo cardiovascular, el potencial de interacciones va a influir en la decisión que tomemos en cuál de las diferentes combinaciones vamos a utilizar. Es importante, como decíamos, aconsejar a las mujeres en edad fértil, y es mucho más importante todavía comenzar a testear masivamente, diagnosticar mucho más temprano, poner un foco particular en las poblaciones más vulnerables para poder realmente
empezar a reducir el número de casos que cada año seguimos viendo en nuestro país. Quería agradecer a todo el equipo de Fundación Huésped, a Pedro y a las personas que me compartieron algunas de las diapositivas. Esta me acabo de dar cuenta que es la versión, que no puse la última versión acá. En la última versión había puesto una foto del Ministerio de Salud, una foto también del Ministerio de Ciencia y Tecnología y una foto de la Universidad de Córdoba. Quería agradecer a la gente que permitió que yo estudie en la Universidad de Córdoba, que aunque era gratuita, era caro para un jujeño movilizarse a Córdoba, y fue eso gracias a médicos del hospital de la ciudad donde yo soy, porque en ese momento, en los 90, a finales del 89, comienzos de los 90, la situación económica era muy mala en Argentina y no había esta red de contención que implicaba tener ministerios de salud que tengan lugares para trabajar y ministerios de ciencia que proporcionen becas y proyectos de investigación. Entonces, ojalá que no perdamos estos beneficios que hemos ganado en estos últimos tiempos y que estos ministerios sigan todavía adelante. Muchísimas gracias a todos.